¿Te imaginas trabajar para alguien durante años sin que realmente te vea? Hasta que una noche todo cambia. Gianna Russo nunca pensó que una cita a ciegas, con solo $273 en el bolsillo, la pondría cara a cara con su jefe, uno de los mafiosos más peligrosos de Chicago. En la situación más inesperada de su vida, Gianna Russo se miró por última vez en el espejo roto de su diminuto apartamento. Estaba en el lado sur de Chicago y sentía un salvaje revoloteo de mariposas en el estómago. A sus 27 años, nunca había tenido una cita de verdad, mucho menos una cita a ciegas organizada a través de una aplicación con un completo desconocido. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba el vestido color burdeos que Elena, su única amiga, le había prestado esa mañana. Tienes que intentarlo al menos una vez, le había dicho Elena con esa sonrisa de complicidad que las enfermeras siempre parecen tener. Gianna suspiró, sabiendo que su amiga tenía razón. Llevaba 4 años trabajando como ama de llaves en la mansión de Salvatore Benedetti, un hombre del que se susurraba con miedo por toda la ciudad, el jefe de una de las familias criminales más poderosas de Chicago. Pero su vida social era prácticamente inexistente. Pasaba sus días libres visitando a su madre moribunda en el hospital del condado de Cook, o aceptaba turnos extra en el bar solo para pagar las facturas médicas, que se acumulaban más rápido de lo que podía contar. Esta noche sería diferente. Esta noche se atrevía a soñar con ser elegida por alguien. Tomó los $273 que había ahorrado. Era cada centavo que le quedaba después de pagar los medicamentos de su madre, y los guardó con cuidado en su pequeño bolso de mano. El vestido le quedaba un poco ajustado. De todos modos, había tenido que saltarse algunas comidas esa semana, pero el color rojo oscuro hacía que su piel pálida brillara, y resaltaba sus ojos azul grisáceo de una manera que casi le hacía olvidar lo agotada que estaba. Elena también había insistido en prestarle unos tacones negros, aunque le apretaban los pies. «Señor, ¿qué estoy haciendo?», susurró Gianna mientras se aplicaba el brillo de labios barato que había comprado en la tienda de $1 de la calle. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. Llevaba 3 semanas enviando mensajes de texto con un hombre que se hacía llamar Diego a través de la aplicación. Parecía amable y trabajador. Alguien que podría entender su sencillo mundo de supervivencia y sacrificio. Le había prometido llevarla a un hermoso restaurante en River North. Algo que sonaba como un sueño imposible para una chica que contaba cada dólar 2 veces. Respiró hondo, agarró las llaves de su viejo y oxidado Honda, que apenas arrancaba, y salió de su ruinoso edificio de apartamentos. Llevaba una mezcla de miedo y expectación que no había sentido en años. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, se sintió casi hermosa. Por primera vez desde que la sangre de su padre había manchado los recuerdos de su infancia, tenía esperanza. Si estás disfrutando de esta historia, dale con fuerza al botón de me gusta y compártela con alguien que ame un buen romance oscuro. No olvides suscribirte para no perderte lo que sucederá a continuación. Ahora, volvamos al momento en que Gianna entró en ese restaurante, sin saber que toda su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El viejo Honda gimió cuando Gianna giró hacia River North. Allí, los rascacielos de cristal reflejaban las luces de la ciudad como millones de diamantes suspendidos en el cielo nocturno. Nunca había venido a esta zona de noche. Nunca había tenido una razón para hacerlo. Este era un mundo de trajes a medida y vestidos de diseñador. No el de una chica con un vestido prestado y zapatos tan apretados que sus dedos se estaban entumeciendo lentamente. Cuando se detuvo frente al Velvet Room, su corazón se encogió. La fachada del restaurante estaba vestida con cortinas de terciopelo rojo oscuro y candelabros de cristal. Derramaban una cálida luz dorada a través de las puertas de vidrio. Porsches, Mercedes y Bentleys se alineaban en la acera como una exposición de lujo. Gianna miró su Honda oxidado y tragó saliva. Casi quiso dar la vuelta y volver corriendo a su miserable apartamento. Pero entonces recordó el último mensaje de Diego de la noche anterior. Había escrito que no podía esperar a verla, que merecía ser tratada como una reina, aunque solo fuera por una noche.
Esas palabras la habían hecho llorar en la oscuridad de su habitación vacía, porque había pasado mucho tiempo desde que alguien le había dicho algo tan hermoso. Jana respiró hondo, se revisó la cara en el espejo retrovisor por última vez y salió del coche. El clic de sus tacones en la acera sonaba como los latidos de su propio corazón, frenético e inestable. Cuando empujó la pesada puerta, el olor a velas caras y comida delicada la envolvió. El anfitrión de la recepción la miró de arriba abajo. Era el tipo de evaluación que conocía demasiado bien después de 4 años trabajando para la clase alta. «Tengo una reserva», dijo Jana, con la voz temblorosa a pesar de que intentaba controlarla. «A nombre de Diego Martínez. Una mesa junto a la ventana». El anfitrión revisó la lista y luego asintió a regañadientes. Ella lo siguió entre filas de mesas cubiertas con manteles blancos impecables. Allí, parejas elegantes reían suavemente y levantaban copas de vino tinto. Jana se sintió como una mancha de tinta negra sobre papel blanco, como si no perteneciera a este lugar ni por un segundo. Se sentó en la silla que le ofrecieron, dejó su pequeño bolso sobre la mesa y miró por la ventana. El reloj de la pared marcaba exactamente las 8 en punto. Diego llegaría en cualquier momento. Los primeros 15 minutos pasaron como la miel, lentos y pesados. Gianna observaba la puerta. Su corazón latía con fuerza cada vez que alguien entraba. Pero ninguno de ellos era Diego. Miró su teléfono, revisó sus mensajes por 5ª vez, la 6ª, la 10ª. Su último mensaje seguía allí, prometiendo que llegaría a tiempo, prometiendo que reservaría la mejor mesa para ella. 30 minutos. Gianna empezó a sentir que las miradas se posaban en ella desde todas partes. Una mujer con un vestido de lentejuelas le susurró algo a su marido, y luego ambos miraron hacia Gianna. Un camarero llamado Preston, con el pelo engominado y ojos tan fríos como la piedra, empezó a pasar por su mesa más a menudo de lo necesario. Cada vez que pasaba, Gianna podía sentir el desdén que emanaba de él, como el frío de un congelador. Pidió un vaso de agua solo para tener una razón para seguir sentada. Preston lo dejó con un golpe seco, sin decir una palabra, y luego se dio la vuelta. Gianna se llevó el vaso a los labios, pero el agua le supo amarga en la garganta. Miró por la ventana, donde los coches de lujo seguían pasando, donde parejas felices todavía entraban de la mano, y se preguntó por qué había pensado que esta noche sería diferente. 40 minutos. El teléfono de Diego seguía en silencio. Los mensajes que había enviado no tenían respuesta. La llamada que hizo fue directamente al buzón de voz. La esperanza que había alimentado cuidadosamente durante 3 semanas comenzó a resquebrajarse. Era como hielo fino bajo el peso de la realidad. Miró su vestido prestado, sus zapatos apretados y los escasos ahorros que había apostado en esta noche. Y por primera vez se sintió tonta por atreverse a soñar. Preston caminaba hacia su mesa con paso decidido, y Gianna supo que lo que estaba a punto de suceder no sería nada agradable. 45 minutos. El número resonó en la cabeza de Gianna como una campana fúnebre. Había llamado a Diego 12 veces, y cada llamada había ido directamente al buzón de voz. La saludaba una voz pregrabada que sonaba fría e indiferente. Los mensajes que había enviado seguían allí, inmóviles y sin leer. El vaso de agua en su mesa había estado vacío durante mucho tiempo, y no se atrevía a pedir más porque no podía soportar encontrarse con el desprecio de Preston una vez más. Pero no tuvo que pedirlo, porque él ya se dirigía hacia ella, con los pasos firmes y deliberados de alguien a punto de ejecutar una sentencia. Preston se detuvo en su mesa, con las manos entrelazadas a la espalda y la barbilla levantada, como si estuviera mirando a un insecto. «Señora», dijo, lo suficientemente alto como para que las mesas de alrededor lo oyeran. «Ha estado sentada aquí durante casi 1 hora sin pedir nada. Tengo que pedirle que haga un pedido o que ceda la mesa a clientes de verdad». Gianna sintió que el calor le subía a la cara. Abrió el menú por primera vez desde que se sentó, y su corazón se hundió al ver los precios. El aperitivo más barato costaba $60. Un pequeño tazón de sopa, apenas del tamaño de su puño, costaba lo mismo que 1 semana de su alquiler. Tragó saliva, tratando de mantener la voz firme.
Por favor, deme unos minutos más. Mi amigo está a punto de llegar. Preston soltó un bufido, un pequeño sonido cargado con todo el desdén que pudo reunir. Dijo eso hace 45 minutos, respondió, con la voz fría como el hielo. Creo que ambos sabemos que no va a venir nadie. Las palabras golpearon a Jana como una bofetada en pleno día. Oyó susurros de las mesas cercanas, risitas suaves que no se reprimían del todo. Una mujer con un collar de diamantes tan grueso como un pulgar se tapó la boca mientras le decía algo al hombre a su lado, y ambos miraron en dirección a Jana. «Pediré ahora mismo», dijo Jana, con la voz temblorosa a pesar de que intentaba controlarla. Miró el menú de nuevo, desesperada por encontrar algo asequible con el último dinero que le quedaba. Pero incluso un solo cóctel aquí costaba $35. Y todavía necesitaba dinero para la gasolina para volver a casa. Todavía tenía que comprar las medicinas de su madre mañana. Preston esperó exactamente 3 segundos antes de volver a hablar. Y esta vez, su voz fue aún más fuerte, lo suficientemente fuerte como para que toda una esquina del restaurante se girara a mirar. «Señora, creo que está en el lugar equivocado. Este es el Velvet Room, no un local de comida rápida del lado sur. Voy a tener que pedirle que se vaya inmediatamente antes de que llame a seguridad». Jana se sintió como si la hubieran desnudado frente a una multitud. Todos los ojos del restaurante estaban puestos en ella ahora, en su vestido prestado que le quedaba un poco demasiado ajustado, en sus zapatos baratos, en su cara ardiendo de humillación. Oyó a alguien susurrar claramente que debía haberse equivocado de lugar, y a otra persona decir que la gente como ella no debería intentar alcanzar lugares que no le pertenecen. Le dolía el corazón como si se lo estuvieran partiendo en pedazos, pero se negó a dejar caer una sola lágrima. Ya había llorado suficiente. Lloró cuando su padre fue asesinado a tiros frente a ella cuando tenía 12 años. Lloró cuando llegó el diagnóstico de cáncer de su madre. Lloró sola en un apartamento a oscuras mientras las facturas médicas se acumulaban más alto de lo que podía contar. No iba a dejar que estos extraños la vieran débil. Gianna se levantó lentamente, empujó la silla con un cuidado delicado. Levantó la cabeza, aunque le temblaban tanto las piernas que se preguntó cómo seguía en pie. Miró directamente a los ojos de Preston, sin parpadear, sin retroceder. «Gracias por recordarme a dónde pertenezco», dijo, con una voz extrañamente tranquila. Luego se dio la vuelta, agarrando su pequeño bolso. El peso de los escasos ahorros de su vida se sentía tan ligero y frágil como su esperanza destrozada, y caminó hacia la entrada. Cada paso era una batalla. Podía sentir docenas de ojos siguiendo cada uno de sus movimientos, esperando que tropezara, queriendo verla romperse para tener una historia que contar en el brunch de mañana. Pero Jana no tropezó. Caminó con la espalda recta y la cabeza alta, aunque por dentro se estaba desmoronando en 1 millón de pedazos. Estaba casi en la puerta, con la mano ya en la fría barra de metal, cuando de repente la puerta se abrió desde el otro lado y el mundo de Jana se detuvo. La puerta se abrió de golpe y una ráfaga de aire frío entró con 3 figuras sombrías. Jana se quedó helada con la mano todavía en la barra de metal cuando reconoció al hombre que cruzaba el umbral. Salvatore Benedetti, su jefe, el hombre cuya casa había limpiado durante 4 años. Sin embargo, nunca había estado tan cerca de él. Era más alto de lo que había imaginado desde lejos. Medía casi 1,90 m. Tenía hombros anchos ocultos bajo un traje negro perfectamente entallado. Su pelo negro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro afilado y anguloso. Tenía una mandíbula que parecía tallada en piedra y una leve cicatriz a lo largo de la barbilla. Pero lo que le robó el aliento a Gianna fueron sus ojos, negros como la obsidiana, profundos como un pozo sin fondo, y tan fríos que sintió que la temperatura de la habitación bajaba unos grados. 2 hombres lo seguían, uno tan grande como un oso, con una cara llena de cicatrices que reconoció como Tommy, el jefe de seguridad, y otro hombre que nunca había visto antes. Los 3 entraron como si fueran los dueños del lugar. Y quizás, de alguna manera, realmente lo eran. Todo el restaurante se quedó en silencio,
como si alguien hubiera pulsado un botón de silencio. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Los tenedores a medio camino de la boca quedaron inmóviles en el aire. Incluso Preston, que momentos antes se pavoneaba como un rey, ahora estaba rígido con la cara pálida como el papel. Todos sabían quién era Salvatore Benedetti. Todos sabían lo que le pasaba a la gente que se atrevía a ofenderlo. Gianna se hizo a un lado para dejar espacio, esperando poder escabullirse sin ser vista. Solo quería irse de ese lugar, volver a su miserable apartamento y enterrar esta noche en la larga lista de recuerdos dolorosos que intentaba olvidar. Pero apenas había dado un paso cuando la voz de Preston se alzó detrás de ella, temblorosa pero aún tratando de sonar profesional. Señor Benedetti, es un honor darle la bienvenida. En cuanto a esta chica, estoy pidiendo que se vaya porque no puede pagar y llamaré a la policía si es necesario. Gianna se puso rígida, se giró y vio la mirada de Salvatore fija en ella. Por primera vez en 4 años, él la estaba mirando de verdad. No la mirada rápida al pasar, como siempre hacía. No el asentimiento ausente cuando ella bajaba la cabeza en señal de saludo. Esta era una mirada real, como si estuviera tratando de leer cada línea escrita en su alma. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, azul grisáceo, y algo cambió dentro de esa mirada helada. Gianna no supo qué fue. Solo supo que no bajó la cabeza, no lloró, no se inmutó. Aunque estaba frente a uno de los hombres más peligrosos de Chicago, simplemente se quedó allí. Con la espalda recta, la barbilla levantada, mostrando cada gramo de orgullo herido que se negaba a ocultar. Tommy inclinó la cabeza y le susurró algo al oído a Salvatore. Gianna no pudo oír lo que dijo, pero supuso que tenía que ver con la reunión que los había traído aquí. Quizás el socio de Salvatore tampoco se había presentado. Quizás él también había sido abandonado esta noche, aunque la razón estuviera a mundos de distancia de ser engañado por una cita en línea. Salvatore escuchó, asintió brevemente y luego dejó que su mirada recorriera el restaurante. Sus ojos se detuvieron en Preston, y el camarero se encogió como un conejo frente a un lobo. Parecía que iba a darse la vuelta y marcharse. Gianna pudo verlo en el ligero giro de su cuerpo hacia la puerta. Pero entonces Preston abrió la boca de nuevo, quizás tan asustado que no pudo controlar sus palabras. Lamento que haya tenido que presenciar esto. Llamaremos a la policía para que se ocupe de ella de inmediato para que no lo moleste. La policía. Las palabras resonaron en la silenciosa habitación como una campana. Gianna sintió que se le helaba la sangre. Si venía la policía, pedirían papeles, preguntarían por qué estaba aquí. La mirarían como lo había hecho Preston, como lo habían hecho todos en este restaurante. Acabaría en un registro, quizás multada, quizás perdiendo su trabajo en la finca de los Benedetti, el único trabajo que pagaba las facturas del hospital de su madre. Pero antes de que pudiera decir nada, Salvatore dio un paso adelante. Se movió con la suavidad mortal de un depredador. Cada paso irradiaba poder y peligro. Se detuvo entre Gianna y Preston y se giró para enfrentar al camarero. Su voz era baja, pero tan fría que Gianna sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¡Cállate! 2 palabras y Preston se cayó al instante. Se quedó allí con la boca abierta, sin atreverse a emitir otro sonido. Salvatore se giró hacia Gianna y esta vez su mirada se suavizó una fracción, aunque todavía no se podía llamar cálida. La estudió por un momento como si sopesara algo, luego habló lo suficientemente alto para que todo el restaurante lo oyera. Ella es mi invitada. Gianna no estaba segura de haberle oído bien. Se quedó allí, atónita, mientras Salvatore Benedetti, el jefe de la mafia más poderoso de Chicago, el hombre cuyos suelos había fregado y cuya ropa había doblado durante 4 años, acababa de declarar frente a todos que ella era su invitada. Y a partir de ese momento, la vida de Gianna Russo nunca volvería a ser la misma. Salvatore puso su mano en el respaldo de la silla de ella y la retiró. Un gesto cortés que Gianna no creía que nadie le hubiera ofrecido en su vida. Se quedó allí un momento, insegura de si debía sentarse, insegura de si esto era real o solo un extraño sueño del que despertaría en su miserable apartamento. Pero los ojos de Salvatore no le dieron opción. Ordenaban sin palabras. Gianna se sentó.
Preston desapareció como si el suelo se lo hubiera tragado. Otro camarero, más joven y claramente más aterrorizado, apareció en su mesa con un menú temblando en sus manos. Salvatore ni se molestó en mirarlo. Nombró platos en un italiano fluido, sin preguntarle a Jana, sin necesidad de saber qué le gustaba o a qué podría ser alérgica. Así se comportaba un hombre acostumbrado a controlarlo todo. Y Jana se dio cuenta de que no tenía derecho a objetar en ese momento. Tommy y el otro guardaespaldas tomaron una mesa cercana, lo suficientemente lejos como para darles la ilusión de privacidad, pero lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario. Jana podía sentir la mirada de Tommy ardiendo en su espalda, sospechosa y alerta. No lo culpaba. Ella también sospecharía si estuviera en su lugar. El aire entre ella y Salvatore estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. No sabía qué decir. No sabía dónde mirar. Estaba acostumbrada a ser invisible en su mundo. Acostumbrada a bajar la cabeza y hacer su trabajo en silencio. Ahora, sentada frente a él, bajo el parpadeo de la luz de las velas, se sentía como si la hubieran puesto bajo un microscopio. La comida llegó con una rapidez antinatural. Cada plato dispuesto como una obra de arte sobre porcelana blanca impecable. Jana miró su plato, sin saber por dónde empezar, sin saber qué utensilio pertenecía a qué plato. Había limpiado después de cenas lujosas en la finca de los Benedetti cientos de veces, pero nunca se le había permitido sentarse a la mesa como invitada. Salvatore la observó en silencio durante un largo rato. Cortó un trozo de ternera, se lo llevó a la boca, masticó lentamente y nunca apartó los ojos de ella ni por un segundo. Jana se sintió casada y sin escapatoria. Luego habló, su voz baja y constante como un tambor lejano. «Trabajas en mi casa». Jana casi deja caer el tenedor. Lo miró con el corazón martilleando en su pecho. Él lo sabía, por supuesto que lo sabía. Se había dicho a sí misma que era invisible para él, que nunca se fijaría en una simple criada como ella. Pero se había equivocado. 4 años. Salvatore continuó. Mi estudio, todos los miércoles y sábados, siempre dejas un espresso en mi escritorio a las 11 de la noche, aunque nadie te lo haya pedido. Jana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No sabía que él se había dado cuenta. Había empezado a hacerlo en su segundo año, cuando se dio cuenta de que él siempre estaba despierto hasta tarde en el estudio, solo, y pensó que una taza de café caliente podría ayudarle a mantenerse despierto. Había sido un pequeño gesto, una costumbre que mantenía en silencio, sin imaginar que alguien lo reconocería. «Sé todo lo que pasa en mi casa», dijo Salvatore, su voz bajando aún más. «Pero saber no significa ver. Hay cosas que elegimos ver y cosas que elegimos ignorar». Gianna entendió lo que quería decir. Ella había ignorado mucho en los últimos 4 años. Las manchas de sangre en el suelo que fregaba antes del amanecer. Las reuniones tensas a puertas cerradas sobre las que nunca preguntaba. Las caras que iban y venían, y algunas que nunca volvían a aparecer. Sabía que su jefe no era solo un empresario rico, pero eligió no ver porque ver significaba peligro. «¿Y por qué viniste aquí esta noche?», preguntó Salvatore, dejando el cuchillo y el tenedor y apoyando la barbilla en la mano mientras la miraba. Gianna dudó un momento, luego decidió decir la verdad. No tenía nada que perder. Y este hombre claramente no era del tipo que se dejaba engañar por mentiras torpes. «Una cita de una aplicación», respondió, su voz baja, pero sin vergüenza. Prometió que vendría, pero no lo hizo. Algo parpadeó en los ojos de Salvatore, demasiado rápido para que ella lo captara. Luego asintió lentamente, como si ella hubiera confirmado algo que él ya sospechaba. «Yo también», dijo él. «No una cita, una reunión de negocios. El socio no apareció». Ella entendió lo que él no dijo. En el mundo de Salvatore Benedetti, una cita cancelada no era solo una grosería. Podía ser una trampa. Podía ser una declaración de guerra. Y si eso era cierto, estaba cenando con un hombre que podría estar siendo casado incluso mientras hablaban. Pero extrañamente, no le dio miedo. Quizás estaba demasiado cansada para tener miedo. Quizás porque por primera vez en mucho tiempo, alguien la estaba viendo de verdad.
incluso si ese alguien era un hombre al que toda la ciudad temía. La cena terminó en un pesado silencio. Cuando Gianna se levantó para agradecerle e irse, Salvatore también se levantó. «Te llevaré a casa», dijo. No era una pregunta ni una oferta, sino una declaración que no se podía discutir. Gianna negó con la cabeza, tratando de negarse. «Tengo coche, señor. Mi viejo Honda está aparcado fuera». Salvatore la miró de una manera que hizo que toda protesta muriera en su garganta. «Ese coche te lo traerá mi gente por la mañana. Esta noche vienes conmigo». Era una orden, y Gianna había trabajado en su casa el tiempo suficiente para saber que nadie rechazaba las órdenes de Salvatore Benedetti. Ella asintió, demasiado agotada para discutir después de una larga noche que la había dejado seca. Tommy abrió la puerta del elegante Bentley negro, aparcado justo enfrente del restaurante. Gianna entró y percibió el olor a cuero caro y un ligero rastro de colonia amaderada. Nunca antes se había sentado en un coche como este. En la finca, solo los había visto desde la distancia mientras limpiaba ventanas o barría el patio. Salvatore se deslizó a su lado, manteniendo el espacio suficiente para no tocarse, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Tommy se sentó en el asiento del conductor y el otro guardia se sentó delante. El coche se deslizó por las calles de Chicago. Las luces de la ciudad se veían como estrellas fugaces a través de las ventanillas. Nadie habló. Gianna miraba los edificios que pasaban, obligándose a concentrarse en el horizonte que se alejaba en lugar de en la abrumadora presencia del hombre a su lado. Podía sentir que él la observaba, aunque no se atrevía a girarse para confirmarlo. El aire en el coche estaba tenso como una cuerda estirada al límite, lista para romperse en cualquier momento. Entonces el teléfono de Salvatore vibró. Miró la pantalla, frunciendo ligeramente el ceño, y contestó. «¿Qué?», dijo en italiano, su voz tan fría. Gianna sintió un escalofrío recorrer su espalda, aunque no le estuviera hablando a ella. Gianna se puso rígida. Entendía el italiano. No mucho, pero lo suficiente para captar las palabras importantes. Su padre, Antonio Russo, había trabajado para italianos antes de que lo mataran. Le enseñó algunas cosas básicas cuando era pequeña, y ella aprendió más por su cuenta durante los solitarios años después de su muerte. Oyó las palabras, traición, encárgate. Oyó un nombre que no conocía, y la forma en que Salvatore lo dijo le indicó que ese hombre no viviría mucho más. Fingió no haber oído. Mantuvo los ojos en la ventana, su rostro completamente vacío, de la misma manera que lo había hecho cientos de veces mientras limpiaba habitaciones en la finca que aún olían débilmente a pólvora. No oír, no ver, no saber. Esa había sido su regla de supervivencia durante 4 años. Salvatore terminó la llamada y guardó el teléfono en su bolsillo. No dio explicaciones y ella no preguntó. El silencio volvió, pero esta vez llevaba algo diferente, más pesado, más peligroso. Gianna acababa de oír lo que no debía oír y estaba segura de que Salvatore lo sabía. El coche dejó el brillo pulido de River North y se adentró en calles que se volvían más oscuras y desiertas. Cuando entraron en el lado sur, Gianna pudo sentir cómo cambiaba la atmósfera. No necesitaba mirar para saber que Salvatore estaba observando los edificios en ruinas a lo largo de la carretera, las paredes cubiertas de grafitis, los grupos de jóvenes reunidos en las esquinas con ojos cansados. Este era su mundo y estaba tan lejos del mundo de él como la luz de la sombra. El coche se detuvo frente al edificio de apartamentos de Gianna. Miró hacia afuera y sintió que la vergüenza le subía y se le atascaba en la garganta. El edificio de ladrillo rojo de 5 pisos se había vuelto gris por la suciedad y el tiempo. Una escalera de incendios de hierro oxidado colgaba de un lado, pareciendo que podría derrumbarse en cualquier momento. La ventana de su apartamento en el 3er piso tenía una larga grieta que había tapado con cinta para evitar el viento del invierno. «Aquí es donde vives», dijo Salvatore. No era una pregunta, su mandíbula se tensó, un pequeño tic en su sien, como si estuviera rechinando los dientes. Gianna no supo si era ira o piedad, pero no quería ninguna de las dos. «Sí», respondió ella con calma, «gracias por traerme a casa». Se acercó a la manija de la puerta,
pero Salvatore habló y la detuvo. No me llames señor. Gianna se volvió hacia él, confundida. Durante 4 años siempre lo había llamado señor o señor Benedetti. Era la regla no escrita para el servicio. Llámame Salvatore, dijo él, con sus ojos negros fijos en los de ella, al menos cuando no haya nadie más cerca. Gianna no sabía qué significaba eso. No sabía por qué su corazón de repente latía más rápido, por qué el aire en el coche se había vuelto difícil de respirar. Solo sabía que no podía apartar la mirada de él, aunque sabía que debía hacerlo. Sí, susurró ella. Salvatore. Su nombre en sus labios sabía extraño, dulce y peligroso al mismo tiempo, como chocolate negro con veneno. Él no dijo nada más, solo asintió brevemente. Gianna abrió la puerta y salió. La fría noche de Chicago le golpeó la cara. Caminó hacia la entrada del edificio, con la espalda recta, los pasos firmes, a pesar de que todo en su interior se enredaba en un caos. Podía sentir la mirada de Salvatore siguiendo cada uno de sus pasos hasta que empujó la pesada puerta y desapareció dentro. Esa noche, Gianna yacía en la estrecha cama de su oscuro apartamento, mirando el techo agrietado, incapaz de dormir. Repasó cada momento de la velada, desde la humillación en el restaurante hasta la forma en que Salvatore había entrado y lo había cambiado todo. Recordó sus ojos oscuros sobre ella, la forma en que había dicho su nombre, el calor de él a su lado en ese coche de lujo. Se dijo a sí misma que estaba perdiendo la cabeza. Él era su jefe, era un mafioso, era todo de lo que debía mantenerse alejada. Al mismo tiempo, en la mansión de la Costa Dorada, Salvatore estaba sentado en su oscuro estudio. Tenía un vaso de whisky en la mano del que no había bebido ni un sorbo. Miraba por la ventana, pero su mente estaba en otro lugar. En un edificio en ruinas en el lado sur, en unos ojos azul grisáceo que no contenían miedo, solo orgullo herido. Levantó su teléfono y llamó a Tommy. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de una orden. Averigua todo sobre Gianna Russo, todo. El lunes por la mañana, Gianna estaba en las puertas de la finca Benedetti con el corazón latiéndole salvajemente en el pecho. Había pasado todo el domingo preguntándose si debía volver, preguntándose si todo cambiaría después del viernes por la noche, preguntándose si Salvatore la despediría porque había visto demasiado. Pero al final, las facturas del hospital de su madre y la pila de deudas que la aplastaban por todos lados no le dieron otra opción. Cruzó la pesada puerta de hierro, saludó al guardia como siempre hacía, y entró en la vasta mansión que conocía rincón por rincón desde hacía 4 años. Todo parecía igual. Las paredes de marfil, las costosas pinturas al óleo, las plantas verdes perfectamente podadas. Pero Gianna sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo en la forma en que el viejo mayordomo la miraba con silenciosa curiosidad, en la forma en que el resto del personal susurraba cuando ella pasaba. Alguien había dicho algo. Los rumores se extendían por esta casa como el fuego por un campo seco. Gianna lo ignoró y comenzó su trabajo. El miércoles, llevó su cubo y su paño de limpieza al estudio como de costumbre. Empujó la pesada puerta de madera, entró y se quedó helada. Salvatore estaba sentado allí. En 4 años nunca lo había visto en el estudio por la mañana cuando venía a limpiar. Siempre se iba temprano o trabajaba arriba, dejando esta habitación vacía para que ella la limpiara. Pero hoy estaba sentado detrás del gran escritorio de roble, con un archivo abierto frente a él. Sus ojos oscuros se levantaron hacia ella en el momento en que entró. Lo siento, tartamudeó Gianna, dando un paso atrás. No sabía que usted, quiero decir, no sabía que estaba aquí. Volveré más tarde. Haz tu trabajo, dijo Salvatore, su voz uniforme, pero no tan fría como ella recordaba. No necesito que cambies tu horario. Gianna se quedó allí un momento, insegura de lo que se suponía que debía hacer. Luego asintió y comenzó a limpiar, tratando de que no le temblaran las manos mientras sentía su mirada siguiendo cada uno de sus movimientos. Antes de irse, Salvatore le hizo un gesto con la cabeza. Un gesto pequeño y breve, pero completamente diferente a la indiferencia de los últimos 4 años. Y eso fue solo el principio.
En los días siguientes, Gianna comenzó a notar el cambio más claramente. Salvatore ya no era un fantasma que pasaba a su lado como si ella no existiera. Cuando caminaba por el pasillo, él la sentía. Cuando estaba limpiando las ventanas del salón, se detenía y le preguntaba si necesitaba algo. Una vez, cuando casi choca con él en el rellano de la escalera, él extendió la mano, la sujetó por el codo y le preguntó si estaba bien. Su voz sonaba genuinamente preocupada. El resto del personal comenzó a susurrar más. Gianna los oía en la cocina, en la lavandería, en el pasillo. Cuando pensaban que no estaba cerca, decían que había hecho algo para llamar la atención del jefe. Decían que estaba tratando de seducirlo para cambiar su destino. Una persona incluso dijo que debía haberse acostado con él. Gianna lo ignoró todo. Estaba acostumbrada a ser juzgada erróneamente, acostumbrada a ser malinterpretada. Mantuvo la cabeza baja, hizo su trabajo y trató de no pensar en esos ojos oscuros que la observaban cada vez más a menudo. Entonces, una tarde, un elegante Mercedes negro se detuvo bruscamente frente a la mansión. La puerta se abrió y salió una mujer. Gianna estaba limpiando las ventanas del salón y tenía una vista perfecta de la entrada. La mujer parecía tener unos 60 años, su pelo plateado recogido en un elegante moño. Su rostro era afilado, con ojos negros idénticos a los de Salvatore. Llevaba un vestido Chanel color crema y un pesado collar de perlas alrededor del cuello. Y cada paso que daba transmitía el poder y la arrogancia de alguien acostumbrado a ser obedecido. Carla Benedetti, la madre de Salvatore. Gianna había oído hablar de ella, pero nunca la había conocido. Vivía en una finca separada en los suburbios y rara vez venía aquí. Pero hoy vino, y lo primero que hizo después de entrar fue girarse y mirar directamente a Gianna. Su mirada era helada, evaluadora e invasiva, como si estuviera desnudando a Gianna capa por capa. Gianna bajó la cabeza en señal de saludo, como le habían enseñado, y siguió trabajando. Pero pudo sentir esa mirada ardiendo en su espalda toda la tarde. Al mismo tiempo, en el estudio, Tommy dejó un grueso archivo sobre el escritorio frente a Salvatore. «Esto es todo lo que pude encontrar sobre ella», dijo Tommy, su tono neutral, pero sus ojos llenos de sospecha. «¿Seguro que quieres leer esto?» Salvatore no respondió. Abrió el archivo y comenzó a leer. Gianna Russo, 27 años, nacida en Chicago. Padre, Antonio Russo, sirvió como conductor para la familia Benedetti durante 10 años. Asesinado a tiros hace 15 años en un ataque. Gianna, que entonces tenía 12 años, estaba presente en la escena. Salvatore se detuvo en ese detalle. Vio morir a su padre. Siguió leyendo. Madre, Kathleen Russo, de soltera Kowalski, de ascendencia irlandesa. Actualmente recibe tratamiento para un cáncer en fase terminal en el Hospital del Condado de Cook. Las facturas médicas han acumulado más de $80,000. Gianna tiene 2 trabajos para cubrir los costos. Ama de llaves de día, camarera de bar de noche. Tiempo promedio de sueño estimado, aproximadamente 4 horas al día. Salvatore leyó la última página una y otra vez, donde se detallaban las finanzas de Gianna. Gana $9 la hora en el bar, $12 la hora trabajando para él. Come una vez al día para ahorrar dinero. No ha comprado ropa nueva en 2 años. Lleva 3 meses de retraso en el alquiler. Se quedó mirando el archivo más tiempo del que solía mirar cualquier cosa, más tiempo del que jamás había mirado ningún otro archivo. Y algo en su pecho, algo que había pensado que había muerto hace mucho tiempo, comenzó a removerse. Una semana después de la visita de la señora Benedetti, otro invitado apareció en la finca. Gianna estaba limpiando una mesa en el salón cuando oyó el agudo clic de tacones altos sobre el mármol. Una risa clara que se sentía cuidadosamente medida, y un perfume caro que se extendía por el aire como una declaración de guerra. Levantó la vista y vio a una mujer entrar, tan hermosa que le robó el aliento a Gianna. Un brillante cabello negro le caía por la espalda, una piel de olivo impecable, sin una sola mancha. Grandes ojos marrones enmarcados por un delineador preciso y labios pintados de un rojo sangre. Llevaba un ajustado vestido blanco que abrazaba cada curva letal
y mostraba unas piernas que parecían interminables. Todo en ella irradiaba riqueza, poder y peligro. Francesca Carbone. Gianna sabía quién era, aunque nunca se habían conocido. Había oído al resto del personal susurrar sobre la ex prometida de Salvatore, la hija de Vittorio Carbone, jefe de la mayor familia rival. Su compromiso se había roto hace 3 años en un escándalo que nadie se atrevía a mencionar. Pero Gianna había oído lo suficiente para entender que Francesca había traicionado a Salvatore de una manera que no podía ser perdonada. Francesca pasó junto a Gianna como si no existiera y entró directamente en el estudio donde Salvatore estaba trabajando. La puerta se cerró detrás de ella, pero no era lo suficientemente gruesa como para evitar que las voces se escaparan. Gianna sabía que no debía escuchar a escondidas, pero sus pies no se movían. Sal, la voz de Francesca, era dulce, como miel mezclada con veneno. Sé que hemos tenido desacuerdos en el pasado, pero mi padre quiere la reconciliación. Las familias serían más fuertes si se unieran. Un matrimonio entre tú y yo pondría fin a una guerra que ha durado décadas. La voz de Salvatore volvió fría y afilada como una cuchilla. ¿Un matrimonio con la mujer que me traicionó y trabajó con mis enemigos? ¿Qué tan estúpido crees que soy? Ya lo expliqué, dijo Francesca, su voz temblando ligeramente como si contuviera su ira a la fuerza. Fue un malentendido. Fui coaccionada. Te amo, Sal. Siempre te he amado. Salvatore se rió. Un sonido sin calidez. Sal de mi casa, Francesca. Y dile a tu padre que si quiere paz, que envíe una oferta real en lugar de enviar a su hija como un regalo barato. La puerta se abrió de golpe y Francesca salió, con el rostro pálido de furia, aunque intentaba mantener la compostura. En ese instante, Gianna pasó por la puerta del estudio y se encontró con los ojos de Salvatore dentro. Solo un parpadeo, un segundo, pero fue suficiente para que Francesca se diera cuenta. Los ojos marrones de Francesca se entrecerraron, deslizándose de Salvatore a Gianna y de vuelta a Salvatore. Y una fría sonrisa se dibujó en sus labios, como si acabara de descubrir algo precioso. Francesca no se fue de inmediato. Deambuló por la mansión, diciendo que quería ver el lugar donde casi se convierte en la señora de la casa, y de alguna manera terminó en la cocina, donde Gianna estaba lavando los platos sola. Gianna sintió la presencia de Francesca antes de verla. Levantó la vista y encontró a la mujer apoyada en el umbral, con los brazos cruzados y una mueca de desprecio en la boca. «Así que tú eres la criada de la que todos susurran», dijo Francesca, su voz dulce de una manera obviamente falsa. La niñita del lado sur que llamó la atención de Salvatore Benedetti. ¡Qué impresionante! Gianna se detuvo, se secó las manos en su gastado delantal y se giró para enfrentar a Francesca. No bajó la cabeza. No retrocedió. «Solo soy la ama de llaves, señora. No sé de qué está hablando». Francesca se acercó, sus tacones resonando en las baldosas. Se detuvo a menos de un paso de distancia, lo suficientemente cerca como para que Gianna pudiera oler el pesado perfume y ver el espeso maquillaje en su rostro. «Déjame darte un consejo gratis», dijo Francesca, bajando la voz hasta convertirla en una amenaza. «Las chicas como tú no deberían soñar demasiado alto. Este mundo tiene sus reglas. Eres una criada. Siempre serás una criada. No creas que unas cuantas miradas de Salvatore significan algo. Solo está matando el tiempo, y cuando se aburra, te desechará como basura». Gianna miró a los ojos de Francesca sin parpadear, sin temblar. Por dentro, algo hervía, pero por fuera era hielo. «No estoy soñando con nada, señora. Estoy haciendo mi trabajo, y mi trabajo no incluye escuchar consejos de personas que no fueron invitadas». Francesca se quedó quieta. Claramente no estaba acostumbrada a que le respondieran así, especialmente una criada. Por un momento, la máscara dulce se deslizó y Gianna vio la verdadera crueldad detrás de esos ojos marrones. Luego Francesca se rió, un sonido frío que resonó en la cocina vacía. «Tienes agallas», dijo, «pero las agallas no salvan vidas en este mundo. Recuerda lo que te dije». Luego se dio la vuelta y se fue,
El clic de sus tacones se desvaneció hasta desaparecer por completo. Gianna se quedó allí mucho tiempo, agarrando el borde del fregadero hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No sabía de quién acababa de hacerse la enemiga, pero sabía que no podía retroceder. Había retrocedido toda su vida. Ese mismo día, en el estudio, Salvatore recibió el informe de Tommy de la investigación que había ordenado después de la noche en el restaurante. El hombre llamado Diego con el que Gianna había planeado encontrarse no existía. Era una identidad falsa. Y detrás de esa identidad falsa estaba Bruno Carbone, el hermano de Francesca, un bastardo de 28 años conocido por jugar con las mujeres y desecharlas. Ambas citas fallidas, la de Gianna y la suya, habían sido trampas tendidas por la familia Carbone. Los Carbone inicialmente habían apuntado a cualquier miembro del personal de bajo nivel a través de las redes sociales para encontrar una debilidad en la seguridad de la finca. Pero en el momento en que Salvatore protegió públicamente a Gianna en el restaurante, Bruno se dio cuenta de que podía cambiar su plan. De un simple espionaje a un secuestro de alto riesgo para destruir el corazón de Salvatore. Salvatore miró la foto de Bruno Carbone en el archivo. Sus ojos oscuros se encendieron con una llama que solo aquellos que realmente lo conocían reconocerían. Era el fuego de un hombre a punto de vengarse. Y Bruno Carbone iba a pagar. Una semana después del enfrentamiento con Francesca, Gianna estaba limpiando el estudio como siempre. Accidentalmente, golpeó una pila de archivos viejos alineados en un estante alto. Los papeles se derramaron por el suelo como nieve cayendo, y Gianna se arrodilló para recogerlos uno por uno. No tenía intención de leer. Conocía la regla. No mires, no veas, no sepas. Pero entonces un nombre saltó a la vista, claro y afilado como una cuchilla clavada directamente en su corazón. Antonio Russo, el nombre de su padre. Gianna se quedó helada. Su corazón dio un vuelco y luego latió con fuerza, como si quisiera romperle las costillas. Sus manos temblaban mientras abría el archivo. Sus ojos recorrían las líneas mecanografiadas. Lo que leyó hizo que el suelo bajo sus pies se derrumbara. Antonio Russo, conductor leal de la familia Benedetti desde los 22 años. Confiado por Giovanni Benedetti, el padre de Salvatore, como de la familia. Asesinado hace 15 años por la familia Carbone en represalia después de que presenciara accidentalmente su transacción ilegal. Le dispararon 7 veces frente a su hija de 12 años. Gianna recordó ese día. Recordó los disparos. Recordó la forma en que su padre cayó, la sangre brotando de los agujeros en su pecho, sus ojos aún abiertos y fijos en ella hasta que la luz en ellos finalmente se apagó. Recordó gritar hasta perder la voz, aferrándose a su cuerpo hasta que la policía la apartó. Durante 15 años no había sabido quién mató a su padre. La policía dijo que fue un robo. Su madre le dijo que no volviera a preguntar, y ella enterró esa pregunta junto con la infancia que le habían robado. Pero ahora sabía la verdad. Su padre había muerto por culpa de la familia Benedetti. Su padre había muerto por la casa que había estado limpiando durante 4 años. Por el hombre por el que había empezado a sentir algo, algo que no se atrevía a nombrar. Gianna se levantó, con el archivo apretado en el puño, y fue directamente al despacho de Salvatore. Arriba. No llamó. Empujó la puerta y entró como una tormenta. Salvatore estaba sentado detrás de su escritorio. Sus ojos oscuros se levantaron hacia ella con un destello de sorpresa que rara vez dejaba ver. Pero antes de que pudiera hablar, Gianna arrojó el archivo sobre el escritorio. Los papeles se esparcieron. «Explícame», dijo, su voz temblorosa pero no débil. Sus ojos ardían mientras lo miraba directamente. «Explícame por qué el nombre de mi padre está en tus archivos. Explícame por qué murió por culpa de tu familia». Salvatore miró los papeles esparcidos por su escritorio, luego de vuelta a Gianna. No parecía sorprendido. No intentó negarlo. Simplemente se quedó allí, tranquilo como el agua sin una onda. Y eso hizo que Gianna quisiera gritar. «Ahora lo sabes», dijo Salvatore con calma. «Tarde o temprano ibas a descubrirlo». Gianna sintió como si la hubieran abofeteado. Lo sabías desde el principio. Desde que leí el archivo sobre ti hace 2 semanas.
respondió Salvatore. Antonio Russo era el hombre de mi padre. Era más leal que la sangre. Y cuando murió, mi padre fue al funeral él mismo, aunque sabía que era peligroso. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?, gritó Gianna, su voz quebrándose. ¿Por qué me dejaste trabajar aquí durante 4 años sin saber quién mató a mi padre? ¿Por qué me mirabas como si importara cuando estabas ocultando esta verdad? Salvatore se levantó, rodeó el escritorio y se acercó a ella. Gianna retrocedió, pero él se detuvo y mantuvo la distancia. Sus ojos negros la miraban con algo que parecía casi dolor. Porque no necesitabas más peso, dijo él. Ya llevabas suficiente. Pero hay algo que necesitas saber. Después de que tu padre muriera, mi padre enviaba dinero a tu familia todos los meses. Suficiente para que tu madre viviera y te criara. Cuando mi padre murió, yo seguía haciéndolo. El dinero que tu madre recibe cada mes, el dinero que te ayudó a pagar la matrícula, que te ayudó a sobrevivir en tus años más difíciles, vino de la familia Benedetti. Gianna sintió como si le hubieran clavado otro cuchillo. Recordó los sobres de dinero que su madre recibía cada mes, los sobres que su madre siempre decía que venían de un fondo de caridad de la iglesia. Toda su vida había sido sostenida por el dinero de las personas que indirectamente habían causado la muerte de su padre. No quiero dinero manchado de sangre, dijo, su voz tensa. No quiero tu piedad. No quiero nada de esta familia. Salvatore la observó más tiempo del que solía observar a nadie, sus ojos oscuros indescifrables. Luego habló, su voz baja y triste de una manera que Gianna nunca le había oído antes. Todo en esta vida tiene sangre, Gianna. La comida que comes, la ropa que vistes, el techo sobre tu cabeza. En algún lugar alguien sangró o sudó para que pudieras tener esas cosas. La pregunta no es si el dinero tiene sangre. La pregunta es si eliges ver o si eliges mirar hacia otro lado. Gianna no pudo soportarlo más. Se dio la vuelta y salió corriendo de la oficina, dejando a Salvatore solo en medio de las hojas de papel que revoloteaban. Corrió por el pasillo, bajó las escaleras, salió de la mansión y no se detuvo hasta que estuvo dentro de su viejo Honda y cerró la puerta de golpe. Y por primera vez en 15 años, desde el día en que murió su padre, Gianna Russo lloró. Las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos represados durante demasiado tiempo, finalmente liberándose. Lloró por su padre. Lloró por la verdad que acababa de descubrir. Y lloró porque una parte de ella, una parte que odiaba por tener, todavía quería volver a esa mansión. Volver al hombre con ojos tan oscuros como la noche y una voz que le hacía olvidar cómo respirar. 3 días después del enfrentamiento con Salvatore, Gianna aún no había vuelto a la mansión. Llamó para pedir permiso, mintió diciendo que estaba enferma, aunque la verdad era que no podía soportar la idea de verlo en ese momento. Pasó más tiempo en el hospital con su madre, como si la presencia de su madre pudiera desenredar el caos en su cabeza. Pero el destino no le dio tiempo para sanar. A las 3 de la mañana el teléfono de Gianna sonó en su oscuro apartamento. Abrió los ojos, su corazón martilleando con el mal presentimiento que había aprendido a confiar a través de años de dolor. La pantalla mostraba el hospital del condado de Cook, y todo en su interior se puso rígido. Contestó. La voz al otro lado era fría y profesional. Señorita Russo, su madre acaba de tener un ataque al corazón. Está en estado crítico. Necesitamos realizar una cirugía de bypass de arteria coronaria de emergencia en 2 horas o no sobrevivirá. Gianna no recordaba cómo se vistió, no recordaba cómo bajó las escaleras corriendo, no recordaba cómo condujo hasta el hospital. Solo recordaba estar de pie en el mostrador del departamento de emergencias. Sus manos temblorosas se aferraban al borde del mostrador, mientras un oficial financiero con un traje gris le explicaba el costo. Esta cirugía cuesta $50,000, dijo el hombre, su voz firme como si estuviera recitando el menú de un restaurante en lugar de dictar una sentencia de muerte para su madre. El seguro de la señora Russo solo cubre una pequeña parte. Necesita depositar al menos $30,000 antes de que podamos proceder. Gianna sintió que se hundía en el fondo del océano. $30,000. No tenía 30,000. No tenía ni 3,000 en su cuenta en ese momento.
Tenía menos de 200 y su tarjeta de crédito estaba al límite desde hacía mucho tiempo. No tengo esa cantidad de dinero, dijo, con la garganta apretada. Por favor, es mi madre. Es la única persona que me queda. El oficial la miró con una mirada que Jana había visto demasiadas veces en su vida. La mirada de alguien acostumbrado a decir que no, acostumbrado a ver a gente como ella derrumbarse frente a él. Entiendo su situación, dijo, sin entender nada en absoluto. Tenemos programas de asistencia financiera. Puede solicitar una revisión o puede considerar opciones con respecto a la deuda médica, incluida la bancarrota. Puedo darle algunos papeles para que los revise. Bancarrota. La palabra resonó en la cabeza de Gianna como una campana fúnebre. Le estaba pidiendo que se declarara en bancarrota mientras su madre se moría en una sala de emergencias a pocos metros de distancia. Le estaba ofreciendo papeles mientras el corazón de su madre podía detenerse en cualquier momento. Gianna se derrumbó en una silla en la sala de espera, con ambas manos agarrándose la cabeza. Y por primera vez en su vida se sintió completamente desesperada. Había luchado toda su vida. Había tenido 2 trabajos, dormido 4 horas al día, se había saltado comidas para ahorrar dinero para su madre. Había hecho todo lo que podía hacer. Y aún así no era suficiente. Nunca había sido suficiente. No supo cuánto tiempo estuvo sentada allí. Quizás 5 minutos, quizás media hora. El tiempo dejó de tener sentido cuando se enfrentaba a la pérdida de la última persona en el mundo que todavía la amaba. Entonces oyó pasos, pesados, firmes, familiares de una manera que le retorció el corazón. Levantó la vista y Salvatore Benedetti estaba de pie frente a ella. Llevaba su habitual traje negro, pero la corbata estaba aflojada y su pelo ligeramente despeinado, como si hubiera salido corriendo de la cama. Tommy estaba detrás de él, su rostro inexpresivo, pero sus ojos sobre Gianna llevaban algo que parecía casi piedad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Gianna, su voz áspera. «Tommy me lo dijo Salvatore. Tengo gente monitoreando la condición de tu madre en este hospital». Gianna quería estar enojada. Quería gritar que no tenía derecho a meterse en su vida, que él y su familia ya le habían quitado suficiente. Pero no le quedaban fuerzas. Simplemente se quedó allí, vacía y desesperada. Salvatore no dijo nada más. Se acercó al mostrador donde estaba el oficial financiero y sacó una elegante tarjeta de crédito negra de su chaqueta. «Pague todos los costos de Kathleen Russo», dijo. Su voz no dejaba lugar a debate. «Cirugía, recuperación, medicación, una habitación privada, todo. Y hágalo de inmediato». El oficial miró la tarjeta, luego a Salvatore. Su rostro palideció al darse cuenta de quién estaba frente a él. «Sí, señor. Inmediatamente, señor». Gianna quiso levantarse y negarse. Quiso decir que no necesitaba su ayuda, que no quería deberle nada. Pero esta era la vida de su madre. Y entre el orgullo y perder a su madre, no tenía otra opción. Todo después de eso se movió rápido. Los médicos corrían de un lado a otro. Su madre fue llevada de urgencia a cirugía y Gianna fue conducida a la sala de espera familiar. Salvatore se sentó en la silla a su lado, manteniendo el espacio suficiente para no tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su presencia. No habló. No intentó consolarla con palabras vacías. Simplemente se sentó a su lado durante las interminables horas mientras los médicos luchaban por salvar la vida de su madre. Y de alguna manera, su silencio la consoló más que cualquier palabra. La cirugía duró 6 horas. 6 horas que Gianna pasó sentada en una silla dura en la sala de espera, sus ojos fijos en las puertas del quirófano, rezando a un Dios en el que no estaba segura de seguir creyendo. Salvatore se sentó a su lado todo el tiempo, sin decir una palabra. Solo le pasaba una taza de café cada vez que empezaba a desplomarse por el agotamiento. Cuando el médico salió para anunciar que la operación había sido un éxito, Gianna casi se derrumba de alivio. Su madre fue trasladada a cuidados intensivos y 2 días después despertó. Gianna estaba sentada junto a la cama cuando los pálidos ojos azules de Kathleen Russo se abrieron lentamente. Estaba tan débil que parecía casi translúcida.
su piel blanca como el papel. Pero sus labios agrietados y secos aún intentaban formar una sonrisa cuando vio a su hija. Jenna, susurró, su voz áspera por el tubo de respiración. Mi niña. Mamá. Jenna apretó la mano de su madre, tratando de que su voz no temblara. No hables mucho. Necesitas descansar. Pero Kathleen no escuchó. Sus ojos se movieron lentamente por la habitación y se detuvieron en el rincón más alejado. Allí, Salvatore estaba de pie, apoyado en la pared, observando en silencio. Frunció el ceño ligeramente, luego miró a Gianna con silenciosa curiosidad. ¿Quién es él?, preguntó débilmente. Gianna se giró hacia Salvatore, luego de vuelta a su madre, sin saber cómo explicarlo. Este es Salvatore Benedetti. Mi jefe. Él ayudó. Pagó tu cirugía. Kathleen guardó silencio por un largo momento, sus ojos estudiando a Salvatore con la sorprendente agudeza de una mujer que roza la muerte. Luego observó la forma en que él miraba a su hija, la forma en que se paraba allí como un guardia, la forma en que sus ojos oscuros se suavizaban cada vez que se posaban en Gianna. Y sonrió, una pequeña sonrisa, pero llena de significado. «Ven aquí», le dijo a Salvatore, su voz débil, pero con el tono de una orden. Salvatore se acercó y se detuvo junto a la cama, su rostro inexpresivo como siempre, pero algo en su mirada había cambiado. Kathleen lo miró más tiempo del que la mayoría de la gente se atrevía. Luego asintió lentamente, como si se hubiera confirmado algo a sí misma. Luego se giró hacia Gianna y apretó más fuerte la mano de su hija. «¿Sabes?», susurró, «amé a tu padre desde el primer momento en que lo vi. Él era un conductor. Yo era una chica irlandesa de clase media. Todos decían que no pertenecíamos juntos, pero al amor no le importan esas cosas». «Mamá», comenzó Gianna, pero Kathleen negó débilmente con la cabeza. «Déjame terminar, no tengo mucho tiempo». Gianna sintió que su corazón se partía con esas palabras. «Cariño», continuó Kathleen, su voz debilitándose con cada frase. «Tu vida ha sido toda oscuridad, lo sé. Te he visto luchar sola durante demasiado tiempo. Pero no le tengas miedo a la oscuridad si encuentras a alguien que te tome de la mano a través de ella. A veces, la luz viene de los lugares que menos esperamos». Miró a Salvatore de nuevo, luego de vuelta a Gianna. «Déjate amar, mi niña. Eso es lo que tu padre más quería para ti, y es lo que yo más quiero antes de irme». 3 días después, Kathleen Russo comenzó a desvanecerse, a pesar de que los médicos hicieron todo lo que pudieron. Su cuerpo estaba agotado después de años de luchar contra el cáncer, y la cirugía, aunque exitosa, le había quitado las últimas fuerzas que le quedaban. A las 4:17 de la mañana del tercer día, Kathleen Russo murió mientras dormía. Sus manos aún entrelazadas con las de su hija, su rostro en paz como un ángel que finalmente regresa a casa. Gianna se sentó junto a la cama de su madre durante horas después, incapaz de llorar. Se le habían acabado las lágrimas hacía mucho tiempo. Simplemente se quedó allí, sosteniendo la mano que se enfriaba lentamente y sintió que parte de su alma moría con ella. Salvatore llegó esa mañana y comenzó a encargarse de todo. Llamó a una funeraria en Oak Park, la mejor de la ciudad. Organizó un velatorio de 2 días para que amigos y conocidos pudieran venir a presentar sus respetos. Consiguió una parcela en el cementerio de Mount Carmel, justo al lado de la tumba de Antonio Russo, para que marido y mujer pudieran descansar juntos después de 15 años de separación. No le preguntó a Gianna, no esperó a que ella decidiera. Simplemente hizo lo que había que hacer, en silencio y eficientemente, como si cuidar de ella fuera lo más natural del mundo. Y durante los días del funeral, los días en que Gianna sentía que caminaba al borde de un abismo, Salvatore se quedó con ella en todo momento. Se paró detrás de ella mientras aceptaba las condolencias de personas que ni siquiera recordaba por su nombre. La llevó a casa cuando estaba demasiado agotada para mantenerse en pie. No dijo mucho, no hizo promesas, no la consoló con frases vacías. Simplemente estuvo allí, y de alguna manera eso fue suficiente. Una semana después del funeral, Gianna se paró por última vez en las puertas de la finca Benedetti. Había pasado 7 días en su apartamento vacío, mirando la pared agrietada y tratando de volver a poner en orden las piezas destrozadas de su vida.
Su madre se había ido. Su padre se había ido hacía años. No le quedaba nadie en este mundo. Y lo único que aún tenía era un lío de sentimientos con los que no sabía qué hacer. No podía seguir trabajando aquí. No porque el trabajo fuera demasiado duro, sino porque no podía mirar a Salvatore todos los días sin pensar en todo lo que había hecho por ella. Las facturas del hospital, el funeral, la larga noche sentada a su lado en la sala de espera del hospital, su presencia silenciosa durante los días más oscuros de su vida. Le debía demasiado y no entendía por qué había hecho todo eso. Gianna entró en la mansión y fue directamente al estudio donde sabía que estaría Salvatore. No llamó, simplemente empujó la puerta y entró de la misma manera que la última vez, cuando descubrió la verdad sobre su padre. Salvatore estaba sentado detrás del escritorio, con un vaso de whisky intacto frente a él. Sus ojos oscuros se levantaron hacia ella cuando entró. No parecía sorprendido, como si ya supiera que vendría. «Estoy aquí para presentar mi renuncia», dijo Gianna, su voz más tranquila de lo que se sentía. Colocó un sobre en su escritorio junto a su vaso de whisky. «Gracias por todo lo que ha hecho, pero no puedo quedarme aquí más». Salvatore miró el sobre, luego a ella. No lo tocó. ¿Por qué? Gianna se rió, un sonido amargo y sin alegría. ¿Por qué? Porque te debo una deuda que nunca podré pagar en toda mi vida. Porque cada vez que te miro, pienso en mi madre, pienso en mi padre, pienso en todo lo que tu familia ha quitado y devuelto. Porque no entiendo lo que quieres de mí, y me está volviendo loca. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor que comenzaba a invadir su voz. Porque no puedo mirarte sin sentir que todo es demasiado complicado. Porque no sé cuál es mi lugar en tu vida. Y no quiero seguir adivinando. Salvatore se levantó. El movimiento fue lento y deliberado, como una pantera acercándose a su presa. Gianna retrocedió instintivamente, luego otra vez hasta que sus hombros tocaron la pared detrás de ella. Salvatore se detuvo a menos de un paso, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Sin embargo, mantuvo la distancia, sin tocarla. Sus ojos negros la miraron, y por primera vez desde que lo conocía, vio algo bajo la superficie helada. Algo ardiente, algo hambriento, algo peligroso. ¿Quieres saber lo que quiero?, dijo Salvatore, su voz baja y áspera como el gruñido de un animal. «Quiero que dejes de ser mi criada. Quiero que te quedes, no como una empleada, no como alguien que me debe algo, sino como algo más». El corazón de Gianna se estrelló contra sus costillas. Sabía que debía correr. Sabía que debía empujarlo y marcharse antes de hacer algo de lo que se arrepentiría. Pero sus pies no se movían. Y una parte de ella, la parte que había intentado enterrar durante tanto tiempo, no quería irse. «Eres un mafioso», dijo, su respiración acelerada a pesar de que intentaba controlarla. «Matas gente. Vives en un mundo al que no pertenezco. Eres todo de lo que debería alejarme». Salvatore inclinó la cabeza, sus ojos negros captando la tenue luz de la habitación. «Sí», dijo sin disculparse. «Soy todo eso. Mato gente, doy órdenes de torturar. Dirijo un imperio construido sobre sangre y lágrimas. Soy la oscuridad de la que deberías huir». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz se suavizó una fracción, casi vulnerable. «Y todavía estás aquí». La forma en que usó el pronombre tú golpeó a Gianna como un maremoto. Todo este tiempo, siempre la había llamado formalmente, manteniendo la distancia a través del lenguaje. Pero ahora, en esta habitación oscura, con el espacio entre ellos tan pequeño que podía contar cada respiración que él tomaba, algo había cambiado. Gianna no supo cuál de los dos se movió primero. Quizás fue ella, quizás fue él, quizás fueron ambos a la vez. Solo supo que al momento siguiente, su mano se aferró al cuello de la chaqueta de Salvatore, lo atrajo hacia abajo y sus bocas se encontraron. El beso no fue tierno. Estaba lleno de ira, de dolor, de años de soledad y hambre reprimidos durante demasiado tiempo. Gianna vertió todo su dolor en ese beso. Toda su pérdida, toda su confusión, todos los sentimientos que no sabía cómo nombrar. Y Salvatore,
Le respondió con igual ferocidad. Una mano se envolvió alrededor de su cintura, apretándola contra su pecho. La otra se deslizó en su cabello, inclinando su cabeza para poder besarla más profundamente. La besó como si ella fuera aire y él se estuviera ahogando. La besó como si fuera la última vez y la primera. La besó como si la oscuridad en él finalmente hubiera encontrado su luz. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. La frente de Salvatore descansaba contra la de ella, sus ojos aún cerrados con fuerza. Jana podía sentir los latidos de su corazón bajo su palma, rápidos y fuertes, a juego con los suyos. No hay vuelta atrás después de esto, susurró Salvatore, su voz áspera. Si te quedas con todo lo que soy, oscuridad y luz, sangre y flores, todo. Gianna abrió los ojos y miró la profundidad negra del hombre frente a ella. Vio peligro allí, vio violencia, pero también vio algo más, algo destinado solo para ella, algo que nunca dejaría que nadie más viera. Lo sé, dijo ella, y lo atrajo de nuevo. Una semana después de ese primer beso, Gianna se mudó a la finca Benedetti. No trajo mucho porque no tenía mucho que traer. Solo una pequeña maleta con algunos trajes viejos, algunas fotos de sus padres y la pulsera de plata que su madre había usado toda su vida. Salvatore le dio una habitación privada en el ala este de la mansión. Una habitación 10 veces más grande que el miserable estudio que había tenido en el lado sur. Una cama tamaño king con sábanas de seda italiana. Un baño privado con una bañera de mármol. Un armario más grande que su antiguo salón, aunque todavía estaba vacío porque no tenía nada que colgar dentro. Pero cada noche, esa habitación permanecía intacta. Cada noche, Gianna encontraba el camino hacia el dormitorio principal en el tercer piso, donde Salvatore la esperaba en la oscuridad. No hablaban mucho en esas noches. No necesitaban palabras. Sus cuerpos hablaban en un lenguaje propio, un lenguaje escrito en aliento, en tacto, en susurros hechos para la noche. Gianna aprendió a existir en el mundo de Salvatore. Aprendió a no inmutarse cuando los disparos resonaban a las 3 de la mañana. Aprendió a reconocer qué pasos pertenecían a los guardias de patrulla y cuáles podrían señalar una amenaza. Aprendió a mantener la calma cuando pasaba por reuniones tensas en el estudio, donde Salvatore se sentaba a la cabeza de la mesa con ojos fríos como el hielo y una voz que podía decidir si un hombre vivía o moría. Y aprendió a limpiar la sangre del suelo de mármol antes del amanecer, como solía hacer cuando solo era la ama de llaves. Solo que ahora, con una comprensión más profunda de dónde venía esa sangre. Enzo Benedetti, el hermano menor de Salvatore, la observó con sospecha y cautela al principio. Tenía 31 años. Era más rápido para enojarse que su hermano. Tenía el pelo negro y rizado y ojos marrones que siempre llevaban una llama difícil de controlar. No confiaba en las mujeres que se acercaban a la familia, especialmente después de Francesca. Pero poco a poco, la actitud de Enzo cambió. Vio que Gianna no temblaba cuando presenciaba lo que sucedía dentro de esta casa. Vio con qué calma manejaba situaciones que harían desmayar a otras mujeres. Y vio la forma en que su hermano la miraba, de una manera que Salvatore nunca había mirado a nadie más. Una tarde, cuando Gianna estaba leyendo en el jardín, Enzo se sentó a su lado. «Eres la primera persona que ha hecho sonreír a mi hermano en años», dijo. Su voz ya no era hostil. «No sé quién eres ni de dónde vienes, pero por eso te daré una oportunidad». Gianna asintió y no dijo nada, pero entendió que era el mayor tipo de aceptación que podría obtener de Enzo Benedetti. Aún así, no todos en la familia eran tan fáciles. Una noche, un sirviente vino a decirle que la señora Benedetti quería verla en su sala de estar privada. Gianna lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza, y entró en un espacio decorado en un antiguo estilo victoriano. Allí, Carla Benedetti estaba sentada en un sillón como una reina en un trono. «Siéntate», ordenó. No lo ofreció. Gianna se sentó. Carla la miró de arriba abajo con una mirada fría y calculadora. Luego suspiró. «¿Quién te crees que eres?», preguntó, su tono tranquilo pero lleno de desprecio. «Una criada del lado sur que piensa que puede entrar en este mundo y sobrevivir». Gianna mantuvo la espalda recta y no bajó la cabeza.
No pienso nada, señora. Solo estoy donde su hijo quiere que esté. Carla soltó una risa fría. Mi hijo está ciego de deseo. Pronto se dará cuenta de su error, pero para entonces puede que ya sea demasiado tarde. Se inclinó hacia adelante, sus ojos negros idénticos a los de Salvatore, pero sin rastro de calidez. Escucha con atención, dijo lentamente. En este mundo, las mujeres son una debilidad. Son la forma en que los enemigos atacan. Si te quedas con Salvatore, morirás. O peor, él morirá tratando de protegerte. ¿Quieres su muerte en tu conciencia? Gianna no respondió. No sabía cómo responder. Las palabras de Carla se aferraron a su mente como pequeñas agujas, plantando dudas en su corazón. Salió de esa habitación con pasos más pesados que cuando había entrado. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, la noticia se extendía por el inframundo como un reguero de pólvora. Salvatore Benedetti, el hombre al que llamaban Il Silencio, el hombre sin debilidades, el hombre frío como el hielo y despiadado como el diablo, tenía una mujer que le importaba, una mujer por la que haría cualquier cosa para proteger. En la mansión de la familia Carbone, Francesca y su padre, Vittorio, estaban sentados uno frente al otro en una larga mesa de comedor. Una foto de Gianna yacía entre ellos, tomada en secreto mientras caminaba por el jardín de la finca Benedetti. Así que Benedetti tiene una debilidad ahora, dijo Vittorio, una sonrisa cruel extendiéndose por sus delgados labios. Trae a Bruno aquí. Tenemos un nuevo plan. Las palabras de Carla atormentaron a Gianna durante días. Empezó a preguntarse si la mujer mayor tenía razón, si la presencia de Gianna realmente ponía a Salvatore en peligro. Necesitaba tiempo a solas para pensar. Necesitaba un lugar tranquilo para enfrentar las dudas que la carcomían. Así que, una mañana, le dijo a Salvatore que quería visitar la tumba de su madre sola. No, dijo Salvatore inmediatamente. Sus ojos oscuros se volvieron aún más oscuros. No es seguro, no vas a ir a ningún lado sola. Gianna lo miró, con la barbilla levantada. Necesito espacio, Salvatore. Necesito tiempo con mi madre sin guardias detrás de mí. Iré y volveré en 2 horas. No va a pasar nada. Discutieron durante casi media hora. Al final, Salvatore cedió con la condición de que ella mantuviera su teléfono con ella y lo llamara en el momento en que terminara. No estaba contento. Eso era obvio en la forma en que apretaba la mandíbula y en la preocupación en sus ojos mientras la veía alejarse. Pero la dejó ir porque sabía que lo necesitaba. Y fue el mayor error que cualquiera de los dos cometería. El cementerio de Mount Carmel estaba tranquilo a primera hora de la mañana. Gianna aparcó y caminó por el sendero de grava hasta las tumbas de sus padres, una al lado de la otra bajo la sombra de un viejo roble. Se arrodilló frente a la lápida de su madre y colocó un ramo de crisantemos blancos que había comprado en el camino. Mamá, susurró, sus dedos trazando el nombre tallado, Kathleen Russo. Ya no sé lo que estoy haciendo. No sé si estoy tomando la decisión correcta. Me dijiste que no temiera a la oscuridad si encontraba a alguien que me tomara de la mano a través de ella. Pero, ¿y si esa oscuridad nos traga a los dos? Estaba rezando cuando oyó pasos crujiendo en la grava. Levantó la vista y la sangre de su cuerpo se convirtió en hielo. 5 hombres caminaban hacia ella. 4 de ellos vestían de negro y llevaban armas. Y al frente iba un rostro que reconoció al instante, aunque nunca lo había visto en persona. Bruno Carbone. Diego, el hombre que la había atraído al Velvet Room esa noche. Hola, Gianna, dijo, una sonrisa cruel extendiéndose por un rostro atractivo que parecía diabólico. Finalmente nos conocemos. Tú eres Diego. Gianna se levantó. El instinto de supervivencia la obligó a retroceder, pero no había a dónde huir. Los 4 hombres armados la habían rodeado por todos lados. Así es, asintió Bruno, acercándose. Diego era un nombre falso. Lástima lo de nuestra cita esa noche, ¿eh? Pero no te preocupes, hoy te lo voy a compensar. Gianna ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que un hombre armado detrás de ella la golpeara en la base del cráneo. El mundo se volvió negro. Cuando despertó, estaba atada a una silla de hierro en un almacén abandonado.
El hedor a aceite de motor y óxido llenaba sus pulmones. Le palpitaba la cabeza y sentía el sabor de la sangre en la boca por un corte en el labio. Pero no lloró, no suplicó. Simplemente se quedó allí, con sus ojos azul grisáceo fríos como el hielo, mirando a Bruno mientras él se paraba frente a ella con una cámara de video en la mano. Sonríe para la cámara, cariño, dijo. Tu amante está esperando ver esto. Al mismo tiempo, de vuelta en la mansión Benedetti, el teléfono de Salvatore vibró. Un mensaje de un número desconocido con un video adjunto. Le dio a reproducir y su mundo se derrumbó. Gianna aparecía en la pantalla atada a una silla, su rostro magullado, pero sus ojos aún orgullosos y sin miedo. La cámara se movió y Francesca Carbone entró en el cuadro con una sonrisa triunfante. Hola, Sal, dijo, su voz dulce como el veneno. Tengo un regalo para ti. Se movió detrás de Gianna y puso una mano en su hombro en un gesto de posesión. Es simple. Cede todo el imperio Benedetti a la familia Carbone y recuperarás a esta chica con vida. Si no, bueno, la recuperarás en varias cajas diferentes. Tienes 24 horas. No intentes encontrarnos y no llames a la policía. Ya sabes lo que pasa. El video terminó. Por un momento la habitación quedó en completo silencio. Luego Salvatore rugió, un sonido de rabia y dolor como un animal salvaje. Lanzó el teléfono contra la pared, la pantalla se hizo añicos. Barrió todo lo que había en el escritorio, los papeles volaron, el vaso de whisky explotó en 100 pedazos por el suelo. Tommy y Enzo entraron corriendo al oír el ruido. Nunca habían visto a Salvatore así. El hombre al que llamaban Il Silencio, el hombre frío como el hielo en cualquier situación, estaba perdiendo el control por completo. Sus ojos ardían como el infierno y sus manos temblaban de furia. Enzo miró el teléfono roto en el suelo, miró la locura en el rostro de su hermano y entendió al instante lo que había sucedido. La tienen, dijo. No era una pregunta. Salvatore no respondió, solo se quedó allí respirando con dificultad como una bestia herida. Enzo respiró hondo y lentamente hizo la pregunta que sabía que tenía que hacer. ¿Qué quieren? Todo, gruñó Salvatore. Quieren todo el imperio. Enzo se quedó en silencio por un largo momento. Miró a su hermano con algo complicado en los ojos. Luego preguntó, ¿de verdad vas a cambiar todo lo que tú y papá construyeron? ¿Todo lo que sangramos para proteger por una mujer? Salvatore se giró hacia su hermano, sus ojos negros como dos pozos sin fondo, llenos de oscuridad y una resolución mortal. No, dijo, su voz fría como el acero. No voy a cambiar nada. Voy a recuperar lo que es mío. Se giró hacia Tommy, su voz volviendo a la aterradora calma de un hombre que había tomado una decisión. Reúne a todos, a todos. Esta noche, cazamos. En el oscuro almacén, Gianna se sentó en la fría silla de hierro y calculó. No entró en pánico, no lloró. Había sobrevivido a la muerte de su padre a los 12 años. Luchó sola durante 15 años. Vio a su madre desvanecerse en una cama de hospital. Si la vida le había enseñado algo, era que nadie venía a salvarla excepto ella misma. Estudió la habitación a la tenue luz que se filtraba por las ventanas polvorientas. Dos guardias estaban cerca de la entrada, con las armas en la cadera, charlando y mirándola de vez en cuando. No la veían como una amenaza. Una mujer atada, delgada, magullada. ¿Qué podía hacer? Ese fue su error. Gianna sintió la horquilla que aún llevaba en el pelo, la única que no se habían molestado en quitarle porque pensaban que era inofensiva. Oyó la voz de su padre surgir de un recuerdo lejano. Antonio Russo le había enseñado mucho antes de morir. Cómo defenderse, cómo sentir el peligro y cómo abrir esposas con una horquilla, una habilidad que dijo que esperaba que nunca necesitara. Hoy la necesitaría. Gianna dejó caer la cabeza como si se hubiera desmayado. Lenta y cuidadosamente, se inclinó y usó los dientes para sacar la horquilla, escondiéndola en la palma de su mano. Luego comenzó a trabajar en la cuerda alrededor de sus muñecas, sus dedos temblorosos, pero precisos, como su padre le había enseñado. Le llevó casi una hora de mantener el rostro relajado cada vez que un guardia miraba,
Una hora de tragar cualquier sonido cuando la cuerda se clavaba en su piel. Una hora de forzar cada gramo de fuerza de voluntad para no rendirse. Finalmente, la cuerda se aflojó. Mantuvo las manos detrás de la espalda como si todavía estuviera atada, esperando el momento adecuado. El momento llegó cuando uno de los guardias salió a fumar, dejando solo a uno atrás. Estaba encorvado sobre su teléfono, completamente descuidado. Gianna se movió. Se levantó sin hacer ruido, se deslizó detrás de él como un fantasma, y antes de que pudiera reaccionar, le golpeó la cabeza con la silla de hierro a la que había estado atada. Cayó como un saco. Gianna se agachó, tomó el arma de su cinturón y revisó el cargador como su padre le había enseñado. Aún lleno. Se dirigió a la puerta, su corazón latiendo salvajemente, pero su agarre en el arma era firme. Justo cuando puso la mano en la manija, la puerta se abrió de golpe. Bruno Carbone estaba allí, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al verla libre. Luego se rió, arrogante y lleno de desprecio. ¿Quién te crees que eres? ¿Una heroína? Se acercó, como para arrancarle el arma de la mano. Mírate, te tiemblan las manos, ni siquiera sabes cómo disparar. Gianna no tembló. Apretó el gatillo. El disparo explotó en el almacén. Bruno cayó, agarrándose el hombro mientras la sangre brotaba, con la boca abierta de incredulidad. Le había disparado lo suficiente para derribarlo, no lo suficiente para matarlo. No quería matar a nadie si no era necesario. Corrió. Pasó por encima de Bruno, que se retorcía en el suelo. Empujó la pesada puerta y salió corriendo. El aire nocturno le golpeó la cara como una bofetada, amargo y frío. Estaba en una zona industrial abandonada en las afueras de Chicago, rodeada de almacenes en ruinas y terrenos baldíos. No sabía a dónde ir, pero corrió de todos modos. Entonces oyó disparos, no detrás de ella, sino delante. Ráfagas automáticas, gritos, motores rugiendo. Se detuvo, su corazón intentando salirse del pecho. Cuando un convoy de vehículos negros emergió de la oscuridad y del coche principal, Salvatore Benedetti salió. Sostenía un arma, su traje negro manchado de sangre, sus ojos como dos pozos profundos llenos de fuego infernal. A su alrededor, sus hombres luchaban contra el equipo de los Carbone. Los disparos resonaban en el patio abierto, pero él no los miró. La miró solo a ella. Gianna estaba de pie bajo la tenue luz de la luna, el arma en su mano aún humeante. Su rostro manchado con la sangre de un enemigo, su pelo alborotado, su vestido roto en varios lugares. No parecía una víctima esperando ser salvada. Parecía una guerrera que había salido de su propia batalla. Salvatore se movió hacia ella rápidamente, como si temiera que desapareciera si no la tocaba de inmediato. Cuando la alcanzó, no habló. Simplemente la atrajo hacia él. La apretó contra su pecho como si fuera lo más preciado del mundo que casi había perdido. A su alrededor, la lucha aún continuaba. Los disparos aún sonaban. Los hombres aún gritaban. Pero en ese momento, solo existían ellos dos. «Te amo», susurró Salvatore en su cabello, su voz áspera y quebrada de una manera que nunca le había oído. «Te amo, Gianna. Pensé que iba a perderte. Pensé que nunca llegaría a decirte esto». Gianna levantó la cara y miró los ojos oscuros del hombre frente a ella, ahora húmedos. Levantó la mano hacia su rostro y sintió calor bajo la piel que siempre parecía fría. «Lo sé», dijo, su voz extrañamente tranquila en medio de un campo de batalla. «Yo también te amo. Por eso no morí». Salvatore se inclinó y la besó. Entre sangre y pólvora, entre caos y muerte, se besaron como si fuera la última vez y la primera. Y cuando se separaron, los disparos habían cesado. La batalla había terminado. Los hombres de Salvatore estaban a su alrededor, algunos heridos, pero ninguno muerto. El equipo de los Carbone, los que aún estaban vivos, estaban de rodillas con las manos esposadas a la espalda. Francesca no estaba por ningún lado. Bruno gemía en su propia sangre. Salvatore no miró a ninguno de ellos. La miró solo a ella, como si el mundo entero se hubiera reducido a nada más que los ojos azul grisáceo que le devolvían la mirada. «Vamos a casa», dijo él. Gianna asintió. «A casa».
2 semanas después del rescate, Salvatore tomó una decisión que nadie en la familia se atrevió a desafiar. Iba a presentar a Gianna públicamente a toda la alta sociedad de Chicago. El evento benéfico anual en el Hotel Drake era la oportunidad perfecta. Era donde las familias del Hampa se ponían sus máscaras respetables, donde los asesinos vestían trajes de 3 piezas e intercambiaban tarjetas de visita como hombres honorables. Y era donde Salvatore anunciaría al mundo entero que Gianna Russo le pertenecía. Esa mañana un equipo de estilistas fue llevado a la mansión. Gianna se sentó quieta como una estatua mientras le peinaban, la maquillaban y la ayudaban a ponerse el vestido negro de Valentino que Salvatore había encargado a medida para ella. El vestido rozaba el suelo, hecho de seda negra brillante, se ceñía a ella como una segunda piel. Tenía una abertura alta que revelaba sus largas piernas cada vez que se movía. Alrededor de su cuello llevaba un collar de diamantes de Cartier que brillaba bajo las luces, y pendientes de diamantes a juego colgaban de sus orejas. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Esta no era Gianna Russo, la ama de llaves del lado sur. Era otra persona completamente diferente, alguien que pertenecía a las alfombras rojas y los flashes de las cámaras. Pero por dentro, seguía siendo ella misma. Nunca lo olvidaría. Salvatore esperaba al pie de las escaleras con un traje negro de 3 piezas perfectamente entallado. Cuando ella apareció en lo alto y comenzó a descender, él se quedó inmóvil. Sus ojos oscuros se abrieron como si estuviera viendo el sol por primera vez. «Eres hermosa», murmuró cuando ella lo alcanzó, «tan hermosa que no puedo respirar». Gianna sonrió y puso su mano en el pecho de él. «No dejes de respirar. Te necesito vivo para que me acompañes esta noche». El Bentley negro los llevó al Hotel Drake, donde los flashes de los fotógrafos ya esperaban fuera de la entrada. Cuando salieron, los murmullos crecieron como una marea. Todos sabían quién era Salvatore Benedetti, pero nadie sabía quién era la mujer a su lado. Los reporteros gritaban preguntas. Las cámaras destellaban sin parar. Salvatore colocó una mano en la cintura de Gianna, la mantuvo cerca y la guió por la alfombra como si lo hubieran hecho 1000 veces. Dentro del hotel, todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Hombres con trajes caros giraron la cabeza. Mujeres con vestidos de noche susurraban detrás de abanicos. Gianna podía sentirlos juzgándola, tratando de averiguar quién era y de dónde venía. Levantó la barbilla y siguió caminando. Entonces apareció Francesca Carbone. Estaba tan hermosa como siempre con un vestido rojo sangre, sus labios curvados en una sonrisa venenosa. El secuestro fallido no le había impedido venir, porque en este mundo las apariencias lo son todo, y nadie se atrevía a acusar abiertamente a la hija de Vittorio Carbone. «Salvatore», llamó Francesca, su voz dulce como el veneno de una serpiente. «Y esta es», continuó, fingiendo no saber quién era Gianna. «Déjame adivinar, la criada del lado sur». Se giró hacia la multitud que los rodeaba y levantó su copa de champán. Saben todos que esta chica solía limpiar los suelos de Salvatore, solía fregar los inodoros y lavar su ropa. Y ahora está aquí, usando diamantes de Cartier, pensando que pertenece a este lugar. Unas cuantas risas burlonas surgieron de la multitud. Gianna sintió que el calor le inundaba la cara, pero no retrocedió. No bajó la cabeza. Se apartó del brazo protector de Salvatore y se enfrentó a Francesca. «Tienes razón», dijo Gianna, su voz tranquila y lo suficientemente clara para que toda la multitud la oyera. «Solía ser ama de llaves. Limpiaba suelos, fregaba inodoros, lavaba la ropa. Lo hice durante 4 años para pagar las facturas del hospital de mi madre mientras se moría de cáncer». La sala se quedó en silencio. Incluso Francesca se quedó helada. No esperaba que Gianna lo admitiera en lugar de negarlo. «Y estoy orgullosa de ello», continuó Gianna. «Estoy orgullosa porque hice todo con mis propias manos, con mi propio sudor, sin apoyarme en un apellido familiar o en el dinero de mis padres». Sus ojos se clavaron en Francesca como un cuchillo. «¿Y tú? ¿Qué tienes además del nombre Carbón?» El silencio se prolongó. Luego,
Un aplauso estalló en un rincón de la sala. Una mujer mayor, que Jana reconoció como Margaret Thorne, la matriarca de una de las familias más antiguas de Chicago, aplaudía con una sonrisa divertida. «Esta chica tiene fuego», le dijo a la gente que la rodeaba. «Me gusta». Y así el ambiente cambió. Los susurros pasaron del desprecio a la curiosidad, del juicio al respeto. La honestidad de Gianna, su negativa a fingir que era otra persona, se los ganó de una manera que ningún vestido de diseñador podría haberlo hecho. Salvatore se paró junto a Gianna, la rodeó con un brazo por la cintura y levantó su copa de champán. La multitud se giró hacia él, y con una voz que resonó en todo el salón de baile, declaró: «Esta es Gianna Russo, la mujer que elegí. No porque pertenezca a ninguna familia, no por la cantidad de dinero que tiene, sino porque es la persona más fuerte, resistente y hermosa que he conocido». Su mirada recorrió la sala, sus ojos oscuros fríos como el hielo. Y digo esto una vez para que todos aquí me oigan. Quien la toque, me toca a mí. Quien la amenace, me amenaza a mí. Quien la hiera, lo recibirá de vuelta multiplicado por 10 de mi parte. No fue solo una declaración de amor, fue una declaración de guerra. Fue un compromiso. Y cuando Gianna miró a Francesca, vio que el rostro de la otra mujer se ponía pálido como el papel. Francesca sabía que había perdido. No porque Salvatore fuera más fuerte, sino porque Gianna, la criada del lado sur, había ganado de una manera que Francesca nunca podría. Habían pasado 6 meses desde esa noche en el Hotel Drake. 6 meses en los que Gianna había vivido en la mansión Benedetti, no como una criada o una invitada, sino como parte de la familia. 6 meses en los que aprendió a dirigir la casa. Aprendió a estar al lado de Salvatore en reuniones importantes. Aprendió a convertirse en lo que él necesitaba que fuera sin perderse a sí misma en el proceso. La señora Benedetti seguía siendo fría, pero había dejado de oponerse a ella abiertamente. Quizás había visto la forma en que Gianna salvó a su hijo con su propia fuerza esa noche en el almacén. Quizás se había dado cuenta de que Gianna no era la debilidad de Salvatore, era su fuerza. La familia Carbone se había debilitado después del secuestro fallido. Vittorio seguía vivo, pero su poder se había tambaleado. Francesca desapareció de Chicago, se rumoreaba que había huido a Italia para escapar de la ira de Salvatore. Bruno ahora caminaba con un bastón porque la bala que Gianna le metió en el hombro le había causado un daño nervioso permanente. Y la vida continuó, llevando todo lo que siempre llevaba. Una tarde de primavera, Salvatore le dijo a Gianna que se vistiera porque quería llevarla a cenar. Ella no preguntó dónde, porque había aprendido que a Salvatore le gustaban las sorpresas. Se puso un vestido azul oscuro simple pero elegante. Se dejó el pelo suelto como Salvatore decía que le gustaba más, y subió al Bentley que esperaba fuera. Cuando el coche se detuvo frente al Velvet Room, el corazón de Gianna dio un vuelco. Miró el restaurante a través de la ventana, recordando la noche en que había entrado con $273 en el bolso y un corazón lleno de esperanza ingenua. La noche en que había sido humillada y casi echada como una mendiga. La noche en que Salvatore había cruzado esa puerta y había cambiado su vida para siempre. «Quería traerte de vuelta a donde empezó todo», dijo Salvatore como si hubiera leído sus pensamientos. Entraron y Gianna supo al instante que algo era diferente. El restaurante estaba vacío, ni un solo cliente además de ellos. Las mesas vacías estaban decoradas con rosas blancas y velas parpadeantes. Y de pie, junto a la familiar mesa de la ventana donde había esperado a Diego hacía 6 meses, estaba Preston. El camarero de esa noche, el que la había humillado frente a toda la sala, ahora estaba de pie con la cabeza inclinada y los hombros temblando. Cuando Gianna y Salvatore se acercaron, se inclinó en una reverencia que casi tocó el suelo. «Señor, señora», dijo, su voz temblorosa, «es un honor servirles esta noche». Gianna miró a Preston y recordó el desprecio en sus ojos, la forma en que había dicho en voz alta que ella no pertenecía a ese lugar. Podría haberle pedido a Salvatore que lo castigara. Podría haber hecho que perdiera su trabajo, y más que eso. Pero no lo hizo. «Gracias», dijo, y nada más.
Luego se sentó en la silla que Salvatore le ofreció en la misma mesa, junto a la misma ventana, mirando la misma noche brillante de Chicago. Pero todo era diferente. Ella era diferente. La cena se desarrolló en un silencio cálido y pacífico. Hablaron sobre el futuro, sobre los planes que Salvatore estaba construyendo para su imperio, sobre el papel que Gianna tendría a su lado. Cuando llegó el postre, un pequeño pastel de chocolate con una sola vela, Gianna frunció el ceño porque no era su cumpleaños. Entonces Salvatore se levantó y se arrodilló. El corazón de Gianna se detuvo. Miró al hombre frente a ella. El hombre que 6 meses atrás había sido solo una sombra en una lujosa mansión. Un jefe al que no se había atrevido a mirar a los ojos. Ahora estaba de rodillas sosteniendo una pequeña caja de terciopelo negro. Sus ojos oscuros fijos en ella con una ternura que no creía que fuera capaz de mostrar. Dentro había un diamante en forma de corazón que brillaba bajo la luz de las velas. Este anillo perteneció a mi abuela, dijo Salvatore, su voz más áspera de lo habitual. Fue la única mujer que respeté hasta que te conocí, y ella querría que lo tuvieras. Gianna Russo, continuó, tomando su mano. ¿Quieres ser mi esposa? La reina de este imperio, la única persona en la que confío, la única persona a la que amaré hasta la muerte y quizás incluso después. Gianna lo miró. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que ella intentara secarlas. Recordó esa noche sentada en esta misma mesa, esperando a un hombre que nunca llegó. Recordó la humillación, el abandono, la certeza de que no valía nada. Y miró a los ojos de Salvatore, el hombre que la había visto cuando nadie más lo hizo, el hombre que la eligió cuando el mundo decía que no era suficiente. Te pertenezco desde la noche en que realmente me viste, dijo, su voz quebrándose. Mi respuesta es sí, siempre sí. Salvatore deslizó el anillo en su dedo, luego se levantó y la atrajo a sus brazos. La besó en el restaurante vacío bajo velas parpadeantes y rosas blancas. Y de alguna parte estallaron los aplausos. Preston aplaudía, con lágrimas en los ojos, quizás conmovido, quizás aliviado de no ser castigado. El resto del personal también aplaudió, y Gianna se rió entre lágrimas, dándose cuenta de que por fin, después de todo lo que había sobrevivido, ella era la elegida. La boda tuvo lugar en una tarde de otoño, cuando las hojas amarillas caían suavemente por el jardín de la finca Benedetti. No fue una ceremonia lujosa con cientos de invitados, como la gente esperaría de la familia más poderosa de Chicago. Fue solo el círculo más cercano, unas 30 personas reunidas bajo un arco floral blanco dispuesto con silenciosa elegancia. Enzo estaba junto a su hermano como padrino, y por primera vez, Gianna lo vio sonreír de verdad. Tommy montaba guardia en la puerta como siempre, excepto que hoy llevaba un traje en lugar de una chaqueta de cuero. E incluso sus duros ojos se suavizaron cuando vio a la novia caminar por el pasillo de flores. Y en la primera fila, Carlotta Benedetti estaba sentada con un vestido gris plateado, su espalda recta como siempre. Pero cuando Gianna pasó a su lado de camino a Salvatore, hizo algo que nadie esperaba. Asintió, un pequeño gesto, casi invisible. Pero Gianna entendió. Era aceptación. Era el reconocimiento de que Gianna había demostrado que era digna, no por linaje o riqueza, sino por fuerza y lealtad, por la forma en que se salvó a sí misma en ese almacén esa noche, por la forma en que se mantuvo al lado de Salvatore a través de cada sombra sin temblar. La ceremonia fue simple, pero tenía peso. Cuando Salvatore pronunció sus votos, su voz tembló ligeramente por primera vez desde que Gianna lo conocía. Y cuando ella respondió, las lágrimas corrieron por sus mejillas. No de tristeza, sino porque por fin, después de todo lo que había perdido, había encontrado su lugar. 2 años después de la boda, Gianna estaba de pie en la ventana del dormitorio principal, mirando Chicago de noche. La ciudad brillaba bajo ella como una alfombra de diamantes negros, llena de misterio y peligro, pero hermosa a su manera. Su mano descansaba sobre la curva redonda de su vientre, donde su primer hijo crecía cada día más. Una niña, les había dicho el médico la semana anterior.
Una niña que nacería en la familia Benedetti con todo lo que eso significaba. Gianna sintió a Salvatore detrás de ella antes de oír sus pasos. Siempre se movía como un fantasma, en silencio, pero ella había aprendido a sentir su presencia por instinto. Sus brazos la rodearon por la cintura, sus manos se posaron sobre su vientre, su barbilla descansando en su hombro. Estuvieron en silencio durante un largo rato, observando la ciudad de abajo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Salvatore, su susurro contra su oído. ¿Arrepentirte de elegir esta vida? ¿Arrepentirte de elegirme a mí? Gianna se quedó en silencio y pensó. Pensó en todo lo que había perdido. Su padre, su madre, la vida ordinaria con la que solía soñar. Pensó en todo lo que había visto en los últimos 2 años. Violencia, sangre, decisiones que sabía que la perseguirían hasta el final de sus días. Pensó en las noches que despertaba de pesadillas, en los días que se preguntaba en quién se había convertido. Todos los días, respondió con honestidad. Todos los días me arrepiento al menos una vez. Sintió que Salvatore se quedaba quieto detrás de ella, pero continuó antes de que él pudiera hablar. Y todos los días te elijo de nuevo. Salvatore soltó un suspiro como si lo hubiera estado conteniendo sin darse cuenta. La abrazó más fuerte, sus labios rozando su cabello. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué sigues eligiéndome cuando sabes exactamente quién soy? Cuando sabes lo que he hecho. Gianna se giró en sus brazos y miró los ojos oscuros de los que se había enamorado la primera noche en el Velvet Room. «Porque me viste», dijo ella. «Cuando todo el mundo me miraba y solo veía a una criada, tú me viste de verdad. Viste fuerza en mí antes de que yo pudiera verla. No intentaste cambiarme para ser otra persona. Simplemente me amaste por ser yo». Puso su mano en el pecho de él, donde su corazón latía con fuerza. «Y porque dentro de esta oscuridad», dijo ella, «dentro del hombre al que toda la ciudad teme, encontré a un hombre que se sentó a mi lado toda la noche en el hospital cuando mi madre se moría. Un hombre que lloró cuando pensó que me estaba perdiendo. Un hombre que me ama lo suficiente como para dejarme ser yo misma». Salvatore no habló, solo se inclinó y la besó, lento y suave, como si tuvieran toda una vida para besarse. Y la tenían. Cuando se separaron, Gianna se volvió hacia la ventana, su mano todavía en su vientre. Sintió a su hija moverse dentro de ella, una pequeña patada, como si la bebé la estuviera saludando. «Nacerás en la oscuridad», le susurró al niño que aún no había llegado. «Crecerás en un mundo en el que tu madre nunca pensó que pertenecía. Pero te prometo que te enseñaré a encontrar la luz. Te enseñaré que de dónde vienes no define quién eres. Te enseñaré que la verdadera fuerza viene de dentro, no de nombres o dinero. Y te amaré sin importar en quién te conviertas, sin importar el camino que elijas». Salvatore puso su mano sobre la de ella, ambos sosteniendo juntos la curva redonda. «Y quemaré a cualquiera que se atreva a bloquear esa luz», dijo, su voz a la vez amenazante y tierna de una manera que solo Salvatore podía lograr. «Protegeré a mis 2 chicas a cualquier costo». Gianna sonrió y apoyó la cabeza en su pecho. Fuera de la ventana, Chicago todavía brillaba en la noche, llena de oscuridad y luz, peligro y belleza. Secretos que solo aquellos que vivían dentro podían entender. Y aquí, en esta mansión, una nueva familia estaba comenzando. No perfecta, no normal, pero real. A veces, el amor no proviene de los lugares más brillantes. A veces, florece en la oscuridad más profunda, donde las almas rotas se encuentran y deciden sanar juntas. Y a veces, las flores más hermosas crecen en tierra regada por lágrimas. La historia de Gianna y Salvatore nos recuerda que la vida no siempre nos da lo que queremos, pero si somos lo suficientemente fuertes y valientes para confiar, encontraremos lo que necesitamos. Que nuestros orígenes no nos definen, sino la forma en que enfrentamos las dificultades. Que a veces, la persona que más amamos viene del lugar que menos esperamos. Y que no importa cuán espesa sea la oscuridad, siempre hay una luz esperando a aquellos lo suficientemente valientes como para buscarla. Si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video para que podamos seguir trayéndote más historias conmovedoras cada día. ¿Qué opinas del viaje de Gianna
De ser una criada humillada a la mujer que lidera un imperio. ¿Alguna vez has vivido un momento en que todo parecía derrumbarse solo para que se abriera una nueva puerta? Nos encantaría saber qué hay en lo profundo de tu corazón en los comentarios de abajo. Gracias por quedarte con nosotros a lo largo de esta larga historia. Te deseamos a ti y a tu familia buena salud, una vida feliz y días de paz. Adiós y nos vemos en el próximo video.